Comenzando. Bien, segundo. Bueno, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Jorge García, soy director de marketing y comunicación de Great Place to Work Argentina. Y hoy me acompaña Diego Sibori, Cultural and Lead Manager de Great Place to Work Argentina. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Jorge, buen día. Gracias a todos y a todas, sí, sobre todo en esta época del año, por asistir y por interesarse. Vamos a esperar unos segundos, que alguno más o alguna más se sume y ya arrancamos. Tal cual. Bueno, creo que ahí estamos ya dentro. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, nuevamente, buenos días. Aprovecho y les recuerdo un par de cuestiones más transaccionales, que es el encuentro está siendo grabado, ¿sí? Se está grabando. Después lo vamos a compartir en YouTube, como saben siempre, y en las redes. También está activo el chat para que hagan sus preguntas, como siempre, que vamos a estar respondiendo sobre el final del encuentro, una vez que avancemos sobre la temática. Y finalmente, recordarles, obviamente, que todos los contenidos nuestros de Great Place to Work están a disposición en nuestras redes y en YouTube, así que los invitamos a seguirnos en redes y en YouTube para conocer nuevos contenidos y mantenerse al día con lo que venimos presentando. En un ratito les voy a estar también dejando en el chat el link al documento sobre el informe sobre el que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Que bueno, la verdad que es una temática muy interesante y en ese sentido, ya que estamos, vamos a empezar con el tema. Eh, Les doy la bienvenida oficial a todos los que no habían ingresado antes. Hoy es el último Great Talk del año también, así que la verdad Ujú. que para nosotros es, es un mollón, sí, sí, un mojón en todo este esfuerzo que venimos haciendo de generar contenido para la comunidad, así que estamos muy contentos y en ese sentido, gracias por acompañarnos ya en esta época que no es tan fácil sumarse a este tipo de iniciativas. Como saben, hoy vamos a estar hablando de retención y las cuestiones que impactan sobre los colaboradores a la hora de definir si se mantienen trabajando en una organización o no, o deciden irse, ¿sí? Este tema claramente es fundamental para todos los equipos de recursos humanos, así que desde nuestro punto de vista creemos que es contenido de alta calidad y además vamos a también estar tratando algunos tips sobre cómo analizarlo internamente para conocer un poquito más de estas cuestiones. Y finalmente también, y no menor, vamos a hacer un poquito más de foco en lo que es las cuestiones de retención y cómo impactan en la generación Z, que es un segmento etario que en particular está generando ciertas discusiones y interés, ¿sí? En el ámbito de los recursos humanos y la cultura. Así que nomás hacer una pequeña introducción y ya vamos sobre nuestro contenido. Si te parece, Diego, ya podemos empezar a compartir Sí, el contenido. sí, estoy en pantalla, ¿no? Ahí está, sí, ahí estamos. Bueno, principalmente en esta primera parte, nomás hacer un repaso de qué es Great Place to Work, ¿no? Y como les decimos siempre, somos la autoridad mundial en cultura organizacional. Great Place to Work hace más de 30 años que viene recopilando y recolectando a nivel mundial información y datos sobre la experiencia de los colaboradores, ¿sí? En distintas organizaciones y empresas a lo largo y ancho del mundo. Si querés, Diego, seguir pasando, no hay problema. Como dice ahí, tenemos más de 18.000 clientes, medimos la experiencia de 20 millones de colaboradores en 170 países todos los años. Esto nos permite tener una base de datos bastante poderosa como para poder extrapolar cierta información como la que vamos a estar trabajando hoy. Como saben, nuestra misión es ayudar a cada organización a convertirse en un gran lugar para trabajar para todos y en este sentido no es menor el uso de esta información para apalancar la misión, ¿no es cierto? Y como entendemos que convertirse en un gran lugar para trabajar para todos también implica que ese lugar sea un lugar donde los colaboradores deseen mantenerse, quedarse y pasar gran parte de su vida laboral, entendemos que la retención es un tema importante. Es por eso que
los invitamos a esta reunión para presentarles el informe basado en estos datos que venimos recopilando en los últimos años, que se trata sobre los secretos de la retención de colaboradores y además cómo esta se puede analizar desde las herramientas que nuestra plataforma obviamente habilita. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Diego para que avance sobre el contenido y los detalles. Y nuevamente les recuerdo, en el chat van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Sobre el final las vamos a estar recuperando para poder responderlas dentro de las que podamos, ¿sí? Diego, todo tuyo. Perfecto, gracias Jorge. Como bien decía, sí, lo que siempre nos interesa de parte de Great Place to Work es dar valor agregado, material de importancia y de calidad para que les sirva a ustedes. Justamente a la hora de gestionar, en relación obviamente al año que estamos viviendo y también a las necesidades que tiene cada uno y cada una dentro de sus organizaciones. Sí, observamos obviamente en relación a todas las encuestas que se miden a nivel global y principalmente en Argentina y también con otros informes, que hay distintas necesidades y distintos insights a la hora de analizar justamente el comportamiento en cada uno de los entornos laborales. Sí, principalmente cuando hablamos justamente a la hora de cómo retener a las personas, es decir, cómo poder retener ese valor agregado que le dimos a ese colaborador, colaboradora para que siga apostando por el lugar de trabajo. Sí, observamos algunos drivers que son muy importantes justamente a la hora de construir esa relación y esa fidelización del colaborador, colaboradora. Sí, vamos a estar compartiendo un reporte, como bien decía Jorge, en relación a algunos indicadores, sí, que se realizan por parte de Great Place to Work a nivel global, en este caso de Estados Unidos, sí, que más allá obviamente de los propios indicadores, sí, les compartimos porque son aplicables, son plausibles, además de interpretar dentro del contexto cultural argentino. Sí, a que voy específicamente que aquellos insights o aquellas ideas, sí, y análisis que suceden en el mundo laboral, sí, no son propios únicamente de una cultura, sino que también se pueden analizar a nivel macro, lo cual nos da la herramienta y nos da también la capacidad para comenzar también a dilucidar por dónde es el camino en el cual debemos fidelizar al colaborador, colaboradora, ¿sí? Que siempre es una tarea, venimos compartiendo muchas reuniones con nuestros clientes, ¿sí? Post medición de la encuesta, viendo y analizando justamente cómo plantear, ¿sí? Aquellos agentes de retención para que esos talentos que se forman en el día a día, esa microgestión que se hace en cada una de las áreas, gestionada por cada uno de los líderes, sí, no migren, sí, hacia otra empresa, sí, sobre todo teniendo en cuenta el costo que esto obviamente significa. Cuando hablamos efectivamente, como dice el slide, sí, hay cuestiones muy importantes en la retención. Vamos a ver específicamente y mostrar evidencia que el propósito del orgullo y la diversión, vamos a ampliar luego con la palabra diversión ahí, son uno de los principales drivers que hoy estamos observando dentro del mercado laboral, ¿sí? En lo que se refiere obviamente a la justificación del por qué la retención, es como recién les comentábamos, sí, sabemos y ustedes también lo saben, que siempre es mucho más costoso, sí, poder formar una nueva persona, así que retener la que ya actualmente tenemos en nuestros equipos. Más allá de los números que hay en pantalla, cada uno y cada una en su rubro, sus gestiones en el día a día, sabe específicamente que formar más allá del tiempo. Sí, el dinero que tiene que invertir es mucho mayor en formar una persona nueva que fidelizar la actual, ¿sí? Y capacitarla, plantearle un plan de carrera y demás para que justamente esa persona se pueda quedar en el tiempo en esa organización, ¿sí? Acá sí es muy importante, por ejemplo, hay algunas empresas que hacen mapa de talentos con el cual van fidelizando desde edad temprana a aquellas personas que cumplirían o podrían cumplir, sí, la función de reemplazantes en el caso que esa persona se vaya. Pero bueno, vamos a la gestión específicamente, que es mucho más, sí, costoso contratar a alguien y formarlo, sí, que fidelizar al que ya tenemos. En este caso hay factores que observamos en el mercado argentino, sí, y en otros mercados también de la región, mercados laborales, que específicamente las oportunidades de crecimiento son una ventana de ingreso a las organizaciones, son una ventana específicamente para apostar a esa organización. Sí, recuerda que en nuestro modelo tenemos una de las sentencias que justamente dice, teniendo en cuenta todo, yo diría que este es un gran lugar para trabajar.
observamos que esa sentencia, cuando las personas hacen un balance general, ¿sí? No sobre un tema en particular, sino sobre el lugar de trabajo, tanto con aquello que sucede de forma favorable como no favorable, sí observamos que las oportunidades de crecimiento son un factor o un driver muy importante, ¿sí? Así que aquí, si ustedes están allí con colaboradores o colaboradores que todavía no se dieron esas conversaciones en cuanto a justamente cuál es el plan de carrera, cuáles son las expectativas de crecimiento de esa persona en el lugar de trabajo, ¿sí? En relación obviamente a las posibilidades que tiene la empresa, siempre hablamos en relación al tamaño de la empresa y a lo que puede, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero siempre es muy importante calibrar esas expectativas porque las personas cuando se suman a un lugar de trabajo o vienen trabajando en un lugar, siempre tienen la necesidad de saber qué expectativa de crecimiento van a tener. Así que esto lo observamos y se sigue profundizando en los últimos años. En lo que se refiere a trabajo significativo, que lo vamos a ver como uno de los agentes de retención muy importantes, hablamos específicamente de que el trabajo de aquella persona, ¿sí? De aquella colaborador o colaboradora, tenga algún tipo de significancia o engagement o contacto con el propósito de la organización. Esto es un factor clave, ¿sí? Más aún teniendo en cuenta que la gran mayoría a nivel global, ¿sí? No elige el lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, muchas personas a veces trabajan de aquello que no les gustaría trabajar, ¿sí? O que querían un determinado lugar y eligieron otro. Y ahí es justamente donde se debe construir un trabajo significativo para aquel colaborador o colaboradora, ¿sí? Hay muchas personas a nivel global, y la gran mayoría, que tiene siempre esas dificultades de a veces querer conseguir un trabajo, consigue otro, o sí, por una cuestión de rotación, por una cuestión de estacionalidad y demás. Entonces es muy importante poder construir esa relación entre el colaborador, ¿sí? Y el propósito de esa organización, ¿sí? Para ver específicamente de qué manera esa persona se siente valorada, de que su trabajo aporta al objetivo del negocio. Esto es muy, pero muy importante. ¿Sí? Sobre todo en mercados como el nuestro, ¿sí? Específicamente que lo observamos, y aquellas empresas que construyen en el día a día este puente entre lo que la persona realiza y el objetivo del negocio son mucho más rentables, porque la persona está mucho más motivada, ¿sí? Después todo lo que se refiere a inclusión y pertenencia, sí, ahí obviamente hay un grado muy importante en cuanto a lo que es las inclusiones de diversidad, la pertenencia por parte de la organización, es decir, que incluya a todos y a todas. Ahí sí es un driver muy importante que lo observamos en crecimiento en el mercado laboral a nivel global y también en el argentino. Y algo muy importante que ya habrán visto muchas encuestas de muchas consultoras que se refiere justamente a que hay muchas personas que manifiestan en esta época del año, y sobre todo en Argentina, que están quemadas. Sí, es decir, efectivamente, sí, que manifiestan que les cuesta mucho poder equilibrar, sí, su vida personal con la laboral. Sí. Estos factores se están volviendo cada vez más importantes. Sí. Recuerden que si sus equipos tienen personas trabajando de forma remota, sí, hay que también capacitarlas para que entiendan cuándo deben cortar y poder tomarse un descanso, ¿sí? Y que no sigan con la misma vorágine laboral que a veces uno dice que bueno, que está lo remoto, pero también hay que capacitar a las personas para que efectivamente puedan hacer ese corte. Estos drivers, repito, se vuelven cada vez más relevantes, sobre todo en el mercado laboral argentino. Sí, en cuanto a lo que son los principales impulsores de la retención, acá sí vamos directamente a la retención en sí. Sí, observamos que si bien son factores importantes, los beneficios, las cuestiones transaccionales, sí, la posibilidad de crecimiento que recién justamente la observamos, hay cuestiones que están volviendo cada vez más, pero con más protagonismo, que es específicamente el propósito, como antes lo nombraba, el orgullo y la diversión. ¿Sí? Más allá de los números que marcan la probabilidad de que una persona permanezca en un lugar de trabajo, ¿sí? Lo que estamos observando es lo que recién justamente les comentaba, el propósito que tiene justamente esa persona dentro de su lugar de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de propósito, ¿sí? Principalmente nosotros, por ejemplo, en nuestra encuesta tenemos mi trabajo tiene un significado especial, no es solo un trabajo, ¿sí? Mi trabajo tiene sentido, ¿sí? Mi trabajo aporta a los objetivos de la organización, algunas de las sentencias que están dentro del modelo de Great Place to Work. ¿Y esto qué nos ayuda? Bueno,
cuando se lanza la encuesta, observamos luego justamente la devolución de resultados que conversamos con los clientes, observamos rápidamente cómo es ese grado de pertenencia, ese grado de significancia que tiene el trabajo para esa persona. Sí, esto es Diego, muy, tengo, pero tengo muy... una Sí, consulta ahí, aprovecho, perdón que te corte, pero con el tema no, por favor. propósito me parece súper interesante y ahí te pregunto, ¿cuál es el papel del líder en términos del propósito y de visibilizar ese propósito para el colaborador, ¿no? Más allá de todo esto que venimos diciendo de cómo impacta. Bueno, acá la gestión del líder es fundamental. Nosotros siempre decimos que el 70% del compromiso de las personas, sí, en el lugar de trabajo, depende principalmente del líder. El otro 30% uno diría, bueno, de las condiciones laborales, ¿no? Es todo lo que es transaccional por parte, obviamente, de la organización. Ahora, si no tenemos a un líder haciendo microgestión en el día a día para que entienda de que su trabajo importa porque afecta a toda una cadena de procesos, sí, ya sea de servicios o de productos del área que está al lado, del compañero o compañera que está al lado, sí, eso justamente hace ganar mucha pertenencia en ese sentido. Muy bueno, gracias. Sí, acá cuando hablamos de estos temas, el líder es fundamental. Perfecto, Y sí, me con, imagino. y- sí, y con respecto al orgullo, sí, sucede algo muy parecido. Sí, cuando nosotros vemos, sí, en términos de orgullo, sí, que la persona manifiesta, en términos de imagen corporativa, afirma, por ejemplo, que los clientes calificarían el servicio o producto como de excelencia, sí, que se siente orgulloso por los logros que ha obtenido dentro de la organización, sí, generalmente son variables explicadas. Sí, a qué nos hace referencia? Que cuando la persona manifiesta esto en su lugar de trabajo y lo manifiesta como haciendo carne propia de que quiere seguir en la organización porque está orgulloso de la organización en la cual trabaja, es porque hay detrás el trabajo de un líder que viene justamente gestionando, que viene siendo íntegro, que viene siendo honesto, que cumple las promesas, sí, que viene efectivamente involucrando a esa persona, valorando a esa persona, escuchando a esa persona, justamente para que esa persona pueda dar lo mejor de sí y sentirse orgulloso de esa organización. ¿Sí? Difícilmente una persona pueda sentirse orgullosa de su lugar de trabajo si observa que no hay integridad o no hay competencia por parte de los líderes. Sí, estos son drivers que están relacionados. Vieron que para aquellos que tuvieron su experiencia como con Great Place to Work y aquellos que no, les comentamos que además de lo que son efectivamente las distintas áreas temáticas que mide la encuesta, sí, lo que hacemos siempre desde el punto de vista analítico es interpretar cómo esos temas se van conectando, ¿sí? Es decir, cómo el trabajo del líder en distintas áreas se conecta después con la experiencia de ese colaborador o colaboradora. ¿Sí? Siempre decimos que si no hay liderazgo, ¿sí? La experiencia no va a ser del todo buena, esa experiencia va a marcar una cultura, ¿sí? Que uno va a producir una performance acorde a lo que el negocio necesita. Y es tal cual, lo venimos observando en los últimos 30 años, con lo cual venimos trabajando siempre con el mismo modelo y la experiencia del colaborador nos transmite siempre qué tipo de liderazgo y cultura hay en esa organización. Y las organizaciones que tienen malos resultados económicos es porque por detrás les falta construir todo un camino de liderazgo justamente para mejorar esa experiencia y esa cultura, ¿sí? Así que cuando hablamos de orgullo, ¿sí? No es solamente la afirmación, sino es todo un trabajo por detrás para que esa persona se sienta orgullosa. Por último, en cuanto a diversión, si bien vamos a seguir ampliando estos temas, hablamos en particular de diversión no como un lugar que tiene que ser una fiesta, no, sino específicamente que la persona tiene que pasarla bien. Por ejemplo, en nuestra encuesta hay algunas sentencias en relación a si nuestro lugar es divertido para trabajar, ¿sí? Si hay efectivamente un lugar en que se puede contar con la colaboración de los demás, ¿sí? Si una persona se suma al equipo, se pone de manifiesto justamente todo un proceso de recepción. Sí, eso significa que es hospitalaria la organización y demás. Esto cuando hablamos de diversión, no de una fiesta, sino de todo aquello que genera la organización para que justamente la persona se sienta cómoda en el día a día. Sí, acá justamente en el próximo slide, sí, vuelvo a realizar justamente énfasis en cada uno y cada uno de los drivers. En este caso siempre quiero Acá, Diego, extrapolar. mira, te Sí. levanto una pregunta justamente que viene al tema del propósito. Pilar nos hace la pregunta en el chat y dice, ¿qué pasa cuando el C-Level no ve ningún valor al tener un propósito? Entiendo que es porque los directivos no encuentran que haya un valor
en que los colaboradores tengan un propósito. ¿Es así? ¿Cómo la leo yo? Cualquier cosa, Pilar, avísanos si no Sí, está así. buena pregunta, porque después también vamos a hablar sobre la generación Z y ahí vamos a hablar nuevamente del propósito. Lo que estamos observando, más allá del porcentaje de probabilidad y lo que la estadística diga, sí, nosotros conversamos todos los días con clientes, post medición y analizando los resultados, las empresas que no logran conectar a la gente con el propósito de la organización. Sí, en esto que comentaba antes, en cuanto a si esa persona pudo elegir su lugar de trabajo o no, todavía es más importante. Sí, las empresas que vemos que no conectan o que justo todavía el C-Level no llega a comprender, sí, la necesidad de que las personas puedan conectar con el propósito de la organización, lo que observamos es que tienen culturas donde justamente no se innovan, donde no aparecen nuevas ideas, no aparecen nuevos procesos, difícilmente puedan las personas aportar más de lo que obviamente realizan. Entonces, eso es lo que vemos una limitante en cuanto justamente al rendimiento de las personas, ¿sí? La conformidad por parte de las personas para poder compartir con otro u otra. Afecta principalmente a todo lo que es el relacionamiento con el resto, es decir, áreas balcanizadas en términos de esta es mi área, este es mi metro cuadrado, mi misión o mi objetivo o los objetivos propuestos por la dirección es llegar hasta determinado punto y después que el resto se dedique a otra área. Entonces, lo que vemos cuando no existe propósito es justamente todos estos factores, ¿sí? Áreas segmentadas, balcanizadas, donde no hay un funcionamiento, no hay una sinergia como equipo de trabajo, como organización, ¿sí? Y que las personas dan lo justo y necesario, ¿sí? Por eso siempre hablamos del propósito, que depende mucho de la microgestión del día a día del líder, ¿sí? Difícilmente quien es el C-level, ¿sí? Pueda comprenderlo. Sí, si es justamente ese gerente, jefe o supervisor, sí, no puede trasladar esa necesidad, ir trasladando, escalando, sí, la necesidad de cada uno de los equipos de poder conectar con ese propósito. Sí, creo que fui claro con cualquier Muy cosa, buena, me sí, dice, sí, ¿sí? sí. Y de paso hay una pregunta también que hizo Mirta, que está medianamente relacionada, que más que una pregunta fue una afirmación, pero dice, hay empresas exitosas, pero no dan espacio para el crecimiento de sus equipos, donde la cultura está centrada en el control de horario, no es una industria. Ahí, Mirta, primero hago una aclaración puntual. No quiere decir que es condición necesaria el propósito para ser una empresa exitosa, sino que hay un potencial de crecimiento y de beneficios que está quedando sobre la mesa al no hacer uso o no, a no aplicar estas cuestiones de propósito, orgullo Exacto, y diversión, ¿sí? En particular en lo que es retención, pero después en otras áreas son otras cuestiones, pero en particular en lo que es retención, en cuestiones de propósito y en estas cuestiones, si no se explotan esos temas, van a estar dejando crecimiento o desarrollo de la organización sobre la mesa, potencial crecimiento, ¿no? No quiere decir que no pueda ser exitosa, sino que es menos exitosa de lo que podría ser con las condiciones naturales que tiene en este momento. No sé, Diego, si quieres exacto. agregar algo sobre Sí, y es muy interesante porque todos y todas sabemos que o conocemos algunas empresas que, entre comillas, aparecerían exitosas, sí, que tienen un gran market share de lo que el rubro justamente significa en la Argentina, pero que a su vez son grandes quemadores o quemadoras de talentos, ¿sí? Es decir, que tienen un alto nivel de rotación, ¿sí? Entonces eso es justamente lo que apuntalaba Jorge, ¿sí? Hay empresas que parecieran como, ¿sí? Pero después cuando uno va hacia el interior, ¿sí? Invierten un montón de dinero porque justamente tienen una alta tasa de rotación. ¿Sí? No pueden lograr retener a los clientes, ya sea porque, perdón, a los colaboradores, ya sea justamente porque están quemados, es decir, no pueden, las personas no pueden equilibrar su vida laboral, ¿sí? Con con la vida personal, no pueden justamente tener una perspectiva de crecimiento y que afecta mucho, justamente ahora que vamos a ver más tarde, a lo que se refiere a la propia diversión. ¿Sí? Diversión en términos de ir a un lugar de trabajo y que sea sano psicológicamente, ¿sí? Que sea justamente habitable ese lugar de trabajo, que pueda colaborar con los demás, que la pase bien, que pueda intercambiar ideas, ser escuchado. En esos términos, ¿sí? Esas grandes empresas que a veces parecieran como si fueran exitosas, ¿sí? Si ustedes tuvieran como nosotros la lectura de los resultados de muchas de esas empresas, verían que la gente no la pasa bien, ¿sí? Que el tiempo de vida,
¿sí? De cada colaborador o colaboradora es muy corto. Y ahí se invierte mucho dinero para poder volver a reemplazar un talento como el que se fue. ¿Sí? Así que siempre insisto en este, insistimos en este aspecto, fidelizar, retener a los talentos va a ser mucho más beneficioso, no solamente en términos de procesos, sino también en términos de rentabilidad para ustedes, ¿sí? Que esa persona se quede y no tener que volver a formar a una nueva. ¿Sí? Afecta a todas las áreas, ¿sí? Obviamente, cuanto más jerarquía, mayor implicancia, pero es necesario que justamente se pueda entender de que parecieran como, pero realmente no lo son o no lo son como deberían serlo. ¿Sí? Cuando hablamos específicamente de rentabilidad. Y el orgullo, como siempre les comentaba antes, acá hay mucho en relación a lo que es efectivamente el trabajo del día a día, el micro liderazgo que hablamos siempre, de cómo justamente ese líder es íntegro, es honesto, es competente, ¿sí? Difícilmente pueda festejar el logro del equipo, ¿sí? O el trabajo individual, si esto difícilmente podría estar orgulloso si a una persona le dan 10 tareas para hacer y a mí me dan 100. ¿Sí? Entonces ahí, cuando hablamos de orgullo, como antes les comentaba, hay mucho de la microgestión de ese líder, ¿sí? A la hora de asignar tareas, de reconocer, de escuchar, que después también vamos a ver algunas cuestiones de liderazgo que siempre compartimos, para que esa persona sienta que el esfuerzo es colectivo, ¿sí? No es a mí, como soy más capaz, me dan muchas más tareas que el de al lado, ¿sí? Que todavía está en otro proceso y no podemos compartir, no podemos hacer sinergia, ¿sí? Como siempre decimos, el liderazgo efectivo acá es más que necesario para que esa persona se sienta orgullosa, ¿sí? Y diversión, ya hablamos de demasiado, pero siempre sí insistimos justamente con la experiencia. Sí, acá aclara justamente en la sentencia que la diversión trasciende el mero entretenimiento, ¿sí? Que es algo más que las actividades de ocio ocasionales, ¿sí? Más que nada como si disfrutan las personas de su entorno laboral, ¿sí? Es como cómo se sienten en un lugar sano, satisfechos y poder lograr ese compromiso, ¿sí? Ese engagement que siempre nombramos. ¿Alguna pregunta más por ahí que ande dando vuelta, George? No, nada más Mirta profundizaba sobre el tema y contaba, consultaba sobre cuál sería la estrategia para convencer al CEO de la importancia de flexibilizar ciertas prácticas. Mi recomendación, Mirta, ahora Diego seguramente sume algo más, pero mi recomendación es siempre tratar de trabajar con datos y con información de tu industria o de mismo Great Place to Work. Cualquier cosa estamos a disposición, podés enviarnos un correo y te acercamos a algún indicador. Pero la idea siempre es trabajar con datos de cómo este tipo de acciones o este tipo de cuestiones impactan sobre los resultados del negocio, ¿sí? No sé, Diego, si querés sumar en algo de eso. Sí, generalmente hoy que estamos en la era de los datos, lo que estamos observando que en todas las devoluciones de tanto desempeño como de resultados o KPI de cada una de las áreas, lo importante siempre es poder registrar, por ejemplo, si una persona se fue de la organización y eso demandó un tiempo de capacitación para la persona nueva, más allá de lo que todo es el proceso de inducción, bueno, efectivamente poder metrificar eso. ¿Sí? A fin de poder justamente mostrarle al CEO o al CEO de que la persona que se fue implicó todo este esfuerzo. ¿Sí? Recuerden que el tiempo es dinero, ¿sí? Y que implicó el esfuerzo tanto de capacitación, si es un externo, tanto de capacitación interna, proceso de inducción, onboarding y todo lo que ustedes tengan como proceso cada vez que una persona se suma al equipo, sí, es el claro reflejo de que ustedes deben metrificar eso para después mostrar, sí, y demostrar a los que están más por arriba de ustedes que efectivamente el reemplazo de ese aquel colaborador o talento que se fue, sí, implicó todo un esfuerzo interno que se podría haber dedicado, sí, a la gestión de un nuevo cliente, un nuevo proceso, una nueva idea, sí, porque a veces pasa que cuando vemos que algún colaborador se va de organizaciones medianas o pequeñas, automáticamente se plantea una revolución en términos de procesos. ¿Por qué? Porque había un saber que involucraba a esa persona, ¿sí? Ese saber estar a veces no tan bien registrado, ¿sí? Entonces lleva el doble de esfuerzo poder reconstruir esa información y trasladársela a la persona que ingresa en la organización. Eso implica un esfuerzo enorme, seguramente todos y todas habrán o tienen algún ejemplo en mente
para citar, y esto lo observamos sobre todo en las pequeñas y medianas organizaciones, ¿sí? Y esto implica justamente el replantearse de por qué se fue esa persona. Sí, si fue obviamente porque fue una desvinculación, lo entendemos. Ahora, esa persona se fue por otra propuesta mejor en términos justamente de estos drivers que recién les comentaba, bueno, ahí hay que replanteárselo pues, de por cómo conectar con el propósito, conectar con el orgullo y justamente con la diversión. Eso como en líneas generales. Ahora, pasando específicamente a la generación Z, ¿sí? Que ya les comento principalmente lo que observamos nosotros, sí, en términos justamente de lo que es el mercado laboral argentino y que lo venimos viendo en las últimas, sí, bueno, más de 500 encuestas, más o menos, es decir, en las más de 500 mediciones en la cultura argentina, observamos una generación que viene con mucha ansiedad de crecimiento, de aprendizaje, sí, con mucha ansiedad justamente de participar, pero que también esa ansiedad debe ser calibrada. Es decir, debe haber conversaciones de cuál va a ser el proceso, ¿sí? Dentro de la organización de esa persona en particular para que no se produzca una desilusión temprana, que eso lo observamos, es decir, aquellas organizaciones que no gestionan correctamente las nuevas generaciones, sí rápidamente observamos que cuando la persona transita un tiempo en la organización, su experiencia cae y mucho, ¿sí? Así que eso como aclaración o asterisco, ¿sí? No sé si alguien ahí preguntó algo, porque siempre es un tema a discutir, se lo habrán visto justamente en el último Hay un tiempo par de una preguntas, serie. sí. Sí. Perfecto. Pero sí, ya que Es un lo tema comentaste, Es un tema polémico, siempre sí. cuando hablamos de nuevas generaciones, sí, que sea el trabajo, venimos hablando lo mismo, que sea significativo, una cultura laboral positiva y sentirse incluido independiente de su posición, son drivers que valora mucho. Ahora sí, nosotros le comentamos a su vez que en las empresas que se envían con Great Place to Work, la información que venimos observando es este nivel de ansiedad creciente, ¿sí? Es decir, las ganas de participar, pero a su vez, si rápidamente no podemos, ¿sí? Reorientar o marcar el norte a esas personas, rápidamente esa experiencia cae, ¿sí? Esto es algo que seguramente todos y todas lo están observando, sí, en las nuevas generaciones, de acuerdo a las contrataciones que tengan en su equipo y a las edades, pero nosotros de Great Place to Work sí tenemos esa información y como siempre queremos aportar valor para que les sirva a ustedes a la hora de gestionar. Dentro de lo que son los drivers y más allá de lo que es el aumento de la probabilidad de quedarse, es decir, más allá del porcentaje o la probabilidad, porque también depende mucho de cada industria, de cada sector, lo que observamos es nuevamente que el significado, el propósito, sí sigue siendo los drivers principales, sí, sobre todo y más aún en la generación Z, sí. Es decir, cómo puedo linkear, sí, lo que yo estudié, lo que yo realizo, lo que a mí me gusta con lo que hace la organización, sí. ¿Hay algo en lo que pueda aportar? Bueno, ahí el microliderazgo de cada uno y cada una como líder, jefe, supervisor en cada rubro, en cada empresa, tiene mucho para aportar, ¿sí? Para que esa persona pueda dar lo mejor de sí, desde obviamente, desde el lugar en el cual esté formado, ¿sí? Y en relación al objetivo de justamente la empresa, ¿sí? Siempre, por eso siempre hablo de que no todas las personas pueden elegir en qué lugar trabajar, ¿sí? Pero es muy importante igualmente que poder conectar aquello que la persona quiere hacer o por lo menos siente que puede aportar con lo que es el objetivo del negocio, ¿sí? Algunas personas podrán aportar más, otras personas podrán aportar menos, pero lo importante es que puedan hacer ese puente, ¿sí? Entre ambos, ¿sí? El objetivo de la persona, el propósito y el objetivo del negocio. Orgullo, ya venimos hablando, que tenga impacto es también muy importante, sobre todo en la generación Z, que no aparece en el resto de las generaciones, ¿sí? Es decir, que justamente el negocio tenga algún tipo de impacto, ¿sí? Dentro de su vida, con el resto de la comunidad, que pueda justamente sentirse como a su vez más abajo habla de orgullo, ¿sí? Que pueda sentirse una empresa que, bueno, que produce contenido, que produce un producto, que tiene un impacto, que es exitosa. Esos drivers en la generación Z, a diferencia de años anteriores con otras generaciones, ¿sí? En este caso para la generación Z es muy, pero muy importante. Lugar de divertido, hablamos de lo mismo, ¿sí? En relación justamente a pasarla bien, que se siente incluido,
justamente sin importar la posición, es más que importante. Esto cuando hablamos sobre todo del modelo for all, ¿sí? Es decir, el modelo de Great Place to Work, cuando hablamos específicamente de que todas las personas, indistintamente de quienes sean, ¿sí? Deben tener una experiencia más o menos similar de su lugar de trabajo, nos referimos a esto, efectivamente. ¿Por qué? Porque obviamente según el core del negocio, hay personas que aportan más o menos al negocio, ¿sí? Si el negocio es de un determinado rubro, ¿sí? Obviamente hay algunas de las áreas que van a aportar más al negocio y otras áreas que van a ser más satelitales. Bueno, lo importante es que indistintamente donde cada uno y cada una trabaje, ¿sí? Todos y todas se sientan parte, se sientan incluidos, ¿sí? Más allá de que, bueno, si los que venden no venden, se acaba el negocio, que claramente ventas va a ser un factor principal. Ahora, si yo trabajo en el área de marketing, y acá lo tengo a Jorge, o en el área de administrativa, no importa, todos y todas se tienen que sentir parte, ¿sí? No es porque unos importan más que los otros. Y acá es donde justamente la generación Z viene a hacer énfasis en este punto en particular. Y obviamente, si bien tengo muchas ganas de venir a trabajar, es una de las variables explicadas en relación a las otras. Me Ahí, decía Diego, Jorge, había dudas, sí, consultas, sí, preguntas. una pregunta principal, después podemos repasar las demás, pero acá Pablo nos pedía si le podíamos definir los años de nacimiento de la generación Z. Yo ahí te sumo, son los que comúnmente se llaman, la generación que comúnmente se llama Centennial, por lo general también, y son de entre el 97 y el 2012 aproximadamente nacidos en ese rango de años. Serían la generación Z, ¿sí? Después tengo un par de preguntas más. Una de Sofía que pregunta qué recomendación le darías a una empresa que quiere fomentar más el orgullo en su equipo, pero que no sabe por dónde empezar. A mí me parece interesante. Bueno. Un gran desafío. En lo que se refiere específicamente a orgullo, hay un montón de, como ya antes nombraba, si la persona manifiesta, ¿sí? Ya sea en Great Place to Work o cualquiera de las encuestas que haya dando vueltas y que ustedes mismos pueden gestionar, que se siente orgullosa por el lugar de trabajo, por el trabajo que hace, es porque previamente, como nombraba recién, hay un micro liderazgo, ¿sí? Entonces, si yo quiero como líder que la persona que tengo en mi equipo, ¿sí? Se sienta orgullosa por lo que hace, bueno, primero tengo que conectar a esa persona con el objetivo de la organización. Es decir, decirle, estas tareas son necesarias para poder llegar al objetivo que nos planteamos como estrategia dentro de la empresa. ¿Sí? Hay una cuestión primero de microliderazgo en poder, para que la persona se sienta orgullosa, conectarla con el objetivo de la organización. Primero. Segundo, mantenerla informada, ¿sí? Mantenerla involucrada. ¿Sí? Difícilmente una persona puede sentirse orgulloso de los logros si no se entera de los logros, ¿sí? O si no se entera justamente de los cambios que va a haber, ¿sí? O las decisiones que se van a tomar en relación para poder llegar a determinadas metas u objetivos. Así que partiría primero en todo lo que es efectivamente la conexión, la comunicación y por último, muy pero muy importante que esa persona, que ya después lo vamos a ver dentro de lo que es liderazgo efectivo, que pueda trabajar con el resto, que pueda trabajar con sus pares, ¿sí? Para que también se genere la sinergia del equipo, ¿sí? Difícilmente una persona sola, individualmente, de forma remota, pueda sentirse orgulloso de su lugar de trabajo si no se siente parte de algo más. ¿Sí? Y si el líder no puede hacer que justamente todas las partes trabajen de forma conjunta. No necesariamente estamos hablando de lo físico, ¿sí? Hay equipos que trabajan físicamente juntos todos los días y sin embargo, ¿sí? Cada uno está en la suya y no pueden justamente generar esa sinergia para poder trabajar en equipo. Así que repaso. Primero, todo lo que se refiere al propósito, la comunicación y el trabajo en equipo, ¿sí? Para que esa persona pueda hacerlo. Y claramente, como siempre decimos, esto tiene que partir del líder. ¿Qué más, Jorge? Em, A ver, acá tenemos una de María Pía que dice, pensando en esto que decían de que la diversión no debe ser ocasional, sino consistente, ¿cuál sería un ejemplo de acción para mejorar este impulsor? Perfecto. Sí, la palabra divertido es polémica. A lo que nos referimos con que mi lugar de trabajo es divertido, nos referimos principalmente a sentencias que correlacionan con esa temática, que es, bueno, esto es un lugar divertido de trabajar porque a las personas, yo te diría, y agregaría en relación a los resultados, es porque a las personas les gusta venir a trabajar acá, puede haber colaboración con el resto, es un lugar psicológica.
psicológicamente sano para poder trabajar, ¿sí? Las instalaciones, ¿sí? Me invitan a trabajar, ¿sí? Cuando hablamos justamente de ejemplos concretos es para que la persona pueda afirmar, ¿sí? Que su lugar es divertido para trabajar, es porque tanto desde la empresa como desde los líderes tiene que haber un contexto para generarlo, ¿sí? No, no solamente como recién decía la placa anterior, generar un brindis, generar una salida. Si no nos referimos a eso, nos referimos a que las personas cuando les gusta venir a trabajar, ya sea en forma remota o en forma física, no importa, que la gente quiera al día siguiente levantarse y decir que bueno, hoy tenemos para este desafío para llevar adelante. ¿Sí? Puedo compartirlo con mis compañeros, estén donde estén, si es físico o no. Puedo justamente tener información, es un lugar sano, ¿sí? Mi jefe sabe y confía en mí, puedo decir que esto es un lugar psicológicamente seguro para trabajar, es decir, cuando hablamos de divertido hablamos en esos términos, ¿no? Que a la persona le gusta, ¿sí? Ir a trabajar a ese lugar, ¿sí? O prender la compu si trabaja de forma remota. ¿Algo más? Buenísimo. Y no, solo un comentario de Lourdes, gracias Lourdes, que nos valida todo lo que venimos diciendo. Dice, soy Gen Z y aplico a todas esas declaraciones. Nada, y agradece los comentarios. Nada más. Perfecto, gracias, Lourdes. Y en relación específicamente, sí, algunos drivers, o por lo menos lo que nosotros entendemos, ¿sí? Que deben hacer los líderes. Ahí la afirmación dice la gente no deja sus trabajos sino sus gerentes. Yo le agregaría, como comentamos antes, el 70%, ¿sí? Del compromiso de las personas depende de los líderes, ¿sí? Creo que ambas frases se complementan y habla específicamente a que yo puedo trabajar en la mejor empresa en términos de marca, en términos salariales, ¿sí? O de beneficios, todo el aspecto transaccional, pero si la gestión con mi líder, esa experiencia que tengo en el día a día no es buena, ¿sí? O no me aporta a mí como colaborador o colaboradora, difícilmente pueda permanecer en el tiempo, en esa organización, o peor aún, difícilmente pueda dar todo de mí, ¿sí? Dentro de esa organización, con lo cual como dueño o dueña de una organización, de una empresa, podemos llegar a tener personas adentro que justamente por una no buena gestión de un determinado líder o liderazgo, ¿sí? Estamos desaprovechando, ¿sí? El potencial que tienen algunas personas dentro de la organización. ¿Sí? Hay algunas organizaciones de algunos rubros en particulares que observamos que sucede esto, es decir, que hay muy buenos salarios, sí, la marca es de primer nivel, sí, pero cada uno y cada una trabaja por su lado, sí. No hay una maximización del capital humano, sí, en términos justamente de poder aprovechar toda la capacidad que tienen esas personas. Y entonces ahí el líder es donde, o la líder es donde justamente empieza a crujir, sí. Y en relación a esto, justamente algunas cuestiones que se relacionan específicamente con el liderazgo efectivo. Sí, recuerden que cuando hablamos de liderazgo efectivo, aquellos que son clientes de Great Place o que justamente lanzaron alguna vez la encuesta y a los que no, para justamente traerlos a colación. Cuando hablamos de liderazgo efectivo, recordemos siempre que estamos hablando de que un líder debe estar orientado a los resultados, claramente, ¿sí? Sin resultados no es posible la gestión, pero ahora también, como recién les comentaba, poder maximizar el capital humano, es decir, poder aprovechar el máximo de las personas, ¿sí? Pero también que esas personas trabajen en equipo. Y esto es lo que les comentaba recién en relación a observamos empresas que a veces tienen excelentes talentos, pero que el liderazgo no logra que esas personas logren sinergia y puedan trabajar en equipo, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre los tres elementos, ¿sí? Trabajo en equipo, maximizar el capital humano y justamente orientarse a los resultados, ¿sí? Tiene que haber un sano equilibrio. Cuando alguno de los elementos, ¿sí? Presiona o se sobrepondera por el resto, o tenemos equipos que se empiezan a quemar, ¿sí? Es decir, que tienen mucha carga de trabajo porque los objetivos es lo único que importa, o por ejemplo no hablan entre sí, entonces no trabajan en equipo, ¿sí? O no pueden justamente, no se puede gestionar y no se puede aprovechar al máximo, sí, ese capital humano que tenemos. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre los tres.
¿sí? Alguna podrá decir, obviamente, los objetivos son importantes, claramente que sí, sí. Si no hay objetivos, si no hay gestión y no se logran los objetivos, empieza a crujir el resto, ¿sí? Pero sobredimensionar los objetivos por los otros dos, empezamos a observar que el clima comienza a deteriorarse y empieza a haber, ¿sí? Migraciones. Empiezan a las personas a salir de esa organización. Parte de esas actividades que hablamos de liderazgo efectivo se relacionan con escuchar, ¿sí? Poder efectivamente hablar con el colaborador o colaboradora por parte del líder, ¿sí? Hablar, pero no hablar solamente de las cuestiones efectivamente formales y de lo operativo, sino específicamente hablar de, bueno, cómo, qué visión está teniendo ese colaborador, sí, tener reuniones de feedback, de evolución de desempeño, que traigo a colación que es muy, pero muy importante que todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, hagan devoluciones de desempeño. No sé si hay alguna pregunta ahí me apareció. Sí, tenemos una de Franco que pregunta, en puestos en que las tareas del colaborador las lleven a aislarse un poco del core de la organización, ¿cómo logramos fidelizarlos y hacerlos sentir parte de la organización? Perfecto, sí, es totalmente entendible. Hay algunos rubros en particular hay determinados puestos que trabajan de forma muy solitaria o autónoma. Sí, es entendible, es esperable. En distintos rubros, hay algunas áreas en particular trabajan de forma mucho más autónoma que las del resto. Bueno, ahí lo importante siempre es volver a citar a la persona dentro del mapa. Sí, de la estructura de la organización para que entienda cómo su proceso, su día a día efectivamente tiene correlación y tiene impacto en el resto de las áreas. O mejor aún, ¿sí? Cómo las otras áreas tienen impacto en el trabajo justamente que esa persona realiza. Acá es la microgestión del día a día del líder, es justamente comentarle el trabajo que vos hiciste, ¿sí? O el que venís haciendo, este objetivo es necesario para que otra área llegue a una determinada meta, si esto se debe conversar de forma franca, ¿sí? Por eso es muy buena la pregunta, Franco, porque es justamente lo que recién estábamos conversando. Es decir, es necesario que indistintamente del tamaño que tenga cada empresa, ¿sí? No importa si tiene 10 colaboradores, 1000 colaboradores, la cantidad de personas que hayan en una organización, sí o sí tienen que sistematizar procesos de reuniones de feedback y procesos de evolución de desempeño, que en donde se puedan justamente construir las expectativas con claridad de lo que se espera de cada uno y cada una, ¿sí? No hay una gestión del líder que diga yo te demando una X meta, ¿sí? Para que la cumplas dentro de 6 meses y en el medio nunca más volver a hablar con ese colaborador o colaboradora, ¿sí? Ese tipo de gestión es vetusta, es obsoleta, ¿sí? Para que los resultados se vean y esa persona se sienta empoderada, se sienta parte de la organización, hay que acompañarla. O sea, hay que tener evoluciones de desempeño y reuniones de feedback de forma permanente. Cada empresa decidirá de qué forma construye esa frecuencia y ese sistema, pero el camino debe ser siempre de la mano, acompañando al colaborador o colaboradora. ¿Sí? Por eso hablaba justamente de escuchar, hablar, sí, agradecer en términos de cuando las personas hacen un buen trabajo o justamente se les dio una meta y superaron las expectativas. Sí, la comunicación es un aspecto muy, pero muy importante de desarrollar. Sí, a crecer, a ayudar a las personas a crecer no solamente en términos profesionales, sino también como persona, qué expertise logró, si la estructura es pequeña, porque es una pequeña organización donde obviamente hay pocos puestos de ascender, no importa, siempre, siempre es necesario incentivar a la persona para que llegue a nuevos objetivos y nuevos logros. Sí, a veces, por ejemplo, nos pasa que algunas organizaciones hacen un mapa de carrera, ¿sí? Y mostrarle a las personas que más allá de las posibilidades en términos verticales, ¿sí? Hay también posibilidades en términos horizontales, es decir, la persona puede ir, migrar a otra área que por ahí en su recorrido laboral le despertó más interés que la labor que venía haciendo, ¿sí? Y eso es muy importante porque le da justamente la posibilidad a esa persona de que existen otras posibilidades de desarrollo y crecimiento dentro de la organización. Bueno, esto se los traigo a colación porque hace justamente la construcción de perspectiva futuro por parte de los líderes. Y después, por último, cuando hablamos de confianza y este liderazgo efectivo, siempre debemos cuidar a las personas. Recién nombraba esto del trabajo en equipo y que las personas no se quemen, ¿sí? Es decir, poder justamente comprender la situación de las personas. A veces sucede que algunas organizaciones, ¿sí?
gestionan de forma igualitaria para todos y todas, los líderes también, y observamos que justamente algunas edades, ¿sí? O algunas antigüedades, sí empiezan a crujir más. ¿En qué términos? Y no es lo mismo tener un equipo de personas de generación Z, como veníamos conversando, de, por ejemplo, personas de más de 40 años que por ahí tienen a cargo hijos o personas mayores. Sí, las necesidades van a ser distintas. Ambos segmentos van a dar lo mejor de sí, pero también ambos segmentos necesitan otro tipo de conversación para entender también cuáles son los tiempos de cada uno y cada una. Sí, esto lo observamos mucho, mucho en organizaciones más medianas. ¿Sí? Después compartir o celebrar, sí, son cuestiones propias obviamente de lo que es la gestión que debe hacer cada organización. Hay que distribuir ganancias, compensaciones, bonificaciones o planes de incentivos de manera justa. Bueno, parte también de lo que es la gestión del propio líder, ¿sí? Dar claridad más allá del plan, beneficios, bonos, incentivos que tenga la organización. Bueno, primero tiene que haber un proceso claro de cómo se consiguen esos incentivos o esos beneficios, ¿sí? O esas ganancias o esas compensaciones, ¿sí? Acá es un factor muy, pero muy importante para que eso no genere ruido, ¿sí? A veces es más importante eso que justamente la bonificación o el incentivo en sí. ¿Para que qué? Para que cada uno y cada una entienda de que ese recibimiento de bonificación, compensación, se da por una serie de pasos que ese colaborador dio dentro de la organización, ya sea en sus objetivos, en su devolución de desempeño, ¿sí? O lo que ustedes tengan planificado desarrollar, ¿sí? Es un aspecto muy importante que va de la mano. Celebrar parte de lo que decíamos antes de la placa anterior. Sí, inspirar lo mismo. Acá hay un aspecto muy importante en cuanto a lo que es la inspiración, que se relaciona justamente con lo que es el propósito de la organización. Sí, si no podemos comunicar claramente el propósito de la organización y podemos inspirar a la gente, difícilmente después, cuando hablamos de propósito, pueda conectarse. Y obviamente contratar, y acá es un aspecto muy, pero muy importante, que en el caso de justamente el tema que veníamos hablando de retención, se refiere específicamente a poder generar los contextos para que cualquier persona que se sume a la organización mache rápidamente con la cultura, ¿sí? Se puede adaptar rápidamente a los logros o las metas que haya que obtener, ¿sí? Y no repercuta por el resto, ¿sí? Con el resto del equipo que ya viene trabajando, ¿sí? Son algunas de las acciones que nosotros les compartimos en cuanto a comportamientos de confianza. Algunas les harán más sentido, ¿sí? O las verán más plausibles de aplicar en el corto plazo, unas más en el mediano. ¿Sí? Pero lo importante es que más allá de nuestro objetivo, sí es poder compartir con ustedes una serie de herramientas más allá de los indicadores de retención, que seguramente en relación a la composición que cada una tenga en su organización, verán que algunos son justamente más factibles de suceder y otros menos. Lo importante es que se lleven de este encuentro una serie de herramientas que le permita a ustedes darse vuelta y poder gestionar en consecuencia. Sí, me imagino que cada una está atravesando, sí, épocas distintas, situaciones distintas. Estamos en una época del año todavía difícil. Generalmente muchos y muchas están haciendo balance propios en sus colaboradores. Sí, a cada uno y cada una los entendemos porque así sucede y en todas las organizaciones de Argentina. Con lo cual, cualquier duda, consulta, estamos a la orden para lo que necesita. No sé si hay alguna cuestión más. No, más que nada cerrar, Diego, ya creo que estamos en horario Sí, cumplido, sí, sí. así que eh, primero, bueno, agradecer, agradecer a todos por acompañarnos, desearles muchas felicidades, agradecer a toda a la comunidad que nos estuvo acompañando a lo largo de este año, también por los momentos compartidos y por participar y sumarse a las iniciativas. Y también agradecer a todo el equipo de Great Place to Work, tanto Diego como Carolina, Julieta, Mercedes, Sofía, y todos los demás que en alguna u otra instancia aportaron o participaron para generar estos espacios de intercambio, de conocimiento, de saberes, de compartir prácticas, a todas las organizaciones que también se sumaron y tuvieron la valentía de compartir sus experiencias y sus prácticas también, muy agradecidos de nuestra parte. Y comentarles que, bueno, ya estamos preparando muchas cuestiones para 2025. Vamos a continuar con los Great Talks desde enero, muy tempranamente, y esperemos que nos acompañen.
nuevamente desearles un feliz año, una feliz Navidad y todo nuestro cariño de nuestra parte. No sé, Diego, si tenés algo más que sumar, si no, nos vemos el año que viene. ¿Sí? Sabemos que estamos a 19 de diciembre y es siempre una época difícil, sobre todo en cerrando balances y viendo perspectiva también de lo que va a ser el 2025, que tiene una serie grande de desafíos. Sí, nuestro interés es poder justamente de hacer un colectivo y poder generar estos encuentros a fin de que cada uno y cada uno se lleve estas herramientas que antes les comentábamos. Sí, escríbanos si están identificando algún tipo de insight o tema que quieran compartirnos, que quieran justamente que veamos. Tenemos información, hacemos análisis, tenemos una gran base de datos también para poder compartir y tenemos obviamente la experiencia de poder compartir con muchos clientes de distintos tamaños, distintos rubros, sí, distintas necesidades, con lo cual también podemos compartir. Así que si también ustedes tienen algún tipo de interés, sí, o tipo de necesidad que querrán justamente que abordemos desde una Great Talk o un encuentro un poco más chico, no hay ningún problema. Por favor, no se queden con esa duda, consulta o ese tema, sí. Nuestro objetivo es que ustedes se vayan de cada encuentro con herramientas, sí, que podamos conversar, porque seguramente lo que le sucede a una organización le sucede a muchas otras, sí. Así que desde ya, muchas gracias y feliz año para todos y todas. Bueno, felicidades, gracias, ¿eh? Hasta luego. Adiós.